nuestra gratitud a los equipos de concentración deportiva de Pichincha, al comisariato de los lentes, a FEDEPOE, los pollos de la Jota, importadora Jurado, Atlético Universitario UNACH, la Universidad Central, la EMOD, que superando inconvenientes de carácter económico, estarán brindando sus mejores actitudes en la cancha del querido Coliseo Julio César Hidalgo por 9 noches. El Mundial del 40 llega a la edición número 45 y a pesar de que el torneo recién comienza el 26 de noviembre, ya tenemos una gran demanda de inscripciones y reservación de cupos porque volvimos a la casa del Mundial, el Hotel Quito, gracias al respaldo de sus ejecutivos y particularmente a su gerente general, ingeniero Washington Muñoz, a quien agradecemos públicamente. Tendremos premios atractivos y crearemos algunas categorías especiales para mantener la expectativa de siempre. La APDP siempre se ha caracterizado por ser una entidad grata con quienes nos han extendido su mano generosa y por ello queremos consignar nuestro eterno agradecimiento al alcalde de Quito, Mauricio Rodas, interesado en que las fiestas de la capital recuperen eventos tradicionales, al señor concejal Patricio Uvidia, presidente de la Comisión de Fiestas y Turismo del Distrito Metropolitano de Quito, por su aporte valiosísimo para que los eventos de la PDP tengan todo el respaldo necesario. Muchas gracias, Patricio, y le concedemos un voto de aplauso, por favor. Al gobierno de la provincia de Pichincha, con el economista Gustavo Baroja a la cabeza, por su apoyo permanente a la PDP, al licenciado Osvaldo Morocho, director de Relaciones Públicas de la entidad provincial, y al querido Jacinto Espinosa, director de Deportes, que está representado esta noche por una gran figura del fútbol ecuatoriano, Lucho Cherres, a quien le damos un aplauso y le pedimos que se ponga de pie. Estas tradiciones permanezcan vivas en el espíritu de quienes habitamos en esta bella ciudad. Mil gracias, colegas y amigos. A Radio La Deportiva, que difundirá la publicidad de los 2 torneos con cuñas, menciones y entrevistas sin costo alguno. A Producciones Cinta 89, que se encargará de la logística y cobertura de todas las actividades de la PDP. A los queridos compañeros de la directiva de nuestra asociación, por su constante apoyo y apertura para lograr los objetivos planteados a inicios de nuestra gestión. Un reconocimiento sincero y perdurable.
sustraer de expresar públicamente un agradecimiento muy sentido a mi hijo Javier Esteban por su ayuda y apoyo incondicional para cristalizar todas las ideas en beneficio de la entidad que desde pequeño aprendió a querer. El próximo viernes 6 de noviembre comienza el Nacional de Ecuavóley hasta el 20 del mismo mes, y el Mundial del 40 inauguraremos el 26 de noviembre y proclamaremos a los campeones el 3 de diciembre, en plena celebración de las fiestas capitalinas. Como dicen los taurinos en otros tiempos, que el buen tiempo nos acompañe y que rematemos una gran faena con el respaldo de todos los aquí presentes. Gracias por vuestra invalorable presencia, y desde hoy que suene fuerte el grito sonoro: ¡Que viva Quito!